está usted? Este es el programa Pacasa News, su revista que toda la semana les acompaña desde YouTube en la señal de Acá Mi Gente. El día de hoy vamos a tener una agenda acorde a la fecha. Vamos a tener una visita guiada al Museo Abya, allá en la 12 de octubre, en la parte delantera de la Universidad Politécnica Salesiana. Y también tenemos una primicia, como siempre. Tenemos una nota con el presidente de la Comisión de Presupuesto del municipio, el concejal, el Fidel Chamba. Vamos a tener este programa solo para ustedes. Bueno, gracias a la invitación que nos hizo el Museo Abya, tuvimos un recorrido por, por sus distintas áreas. Si bien no es un museo así muy grande por extensión, su riqueza radica especialmente en lo cultural. Vamos a ver la parte etnográfica, cómo los pueblos de las diferentes culturas a través de los años fueron depositando su riqueza eh, cultural, inmaterial, y estuvieron allí. Fueron los pasos que dieron por la nación ecuatoriana. Y vamos viendo cómo dejan ese vestigio cultural y de lo que es precisamente ir construyendo la identidad nacional. Vamos viendo la nota. Estamos ya en este momento en la sala de la costa y una de las culturas más representativas, digamos, como Anchalilla, la tolita. Exactamente, así tenemos algunos fragmentos y algunas piezas de la cultura tolita que se desenvolvió pues en la provincia de Esmeraldas, ¿no? Ellos pues hasta una cultura bastante vasta en todo lo que se refiere a la orfebrería, a la cerámica, a su situación política, económica, que fue un ejemplo para muchas culturas, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes pueden, podemos acercarnos un poquito a ver, aquí ustedes pueden observar algunas figurinas que eran utilizadas, por ejemplo, los rayadores, ¿no? Estas figuras pequeñas que usted ve aquí eran utilizadas para las piezas mucho más grandes, como ustedes pueden observar aquí, las grandes, ¿no? Entonces, estas son jamacuaque, pero yo era para mostrarle nada más. Sí, claro. Entonces, estas piezas eran colocadas, como también lo vemos allá, ¿no? Es importante decir por qué tienen piezas tan pequeñas, ¿no? Pero realmente son muy importantes, ya que eran utilizadas en vasijas grandes, en las vasijas grandes, en los platos, en los cuencos, ¿no? Aquí tenemos también, por ejemplo, de la cultura bahía, tenemos también de la cultura manteña, en donde se puede observar la belleza de estas figuras, ¿no? En donde se ve a los coqueros con los aretes, ¿no? Los mazos, los sellos cilíndricos que utilizaban para tatuarse, utilizaban también para la cerámica, ¿no? Precisamente estamos observando aquí y le quisiéramos detallar esto, porque el concepto de arte ya es un poco más avanzado, ¿no es cierto? El tema de los cilindros. Para no estar pintando y uno a uno, ahí están los cilindros. Así es, son justamente, a veces se rompían muy seguido, pues, ¿no? Las vasijas, ¿no? Entonces, esto era para hacer un poquito más en serie, ¿no? Yo pienso ya en la industria, ¿no? Son otros procesos de producción. Es un proceso más desarrollado. Bueno, y no nos puede faltar aquí la marimba de Chonta. Sí, tenemos aquí la marimba. Esta es una marimba antigua. Nosotros no tiene pues la base que usted normalmente se ve. La hemos puesto así para que pueda descansar, reposar y evitar el deterioro, ¿no? Entonces, pero otra cosa que no tiene no es amarrada las teclas.
Ah, sí. ¿sí? Estas no son como la que normalmente en la actualidad se la amarran, ¿no? Pero no, esta no lo es así. Entonces, tiene igual como todas las marimas actuales, ¿no? Y utilizada pues por la cultura indígena de allá, ¿no? De Esmeralda sobre todo, ¿no? Quisiera tener un poquito más para poder detallarle Jamacoaque, Manteño, Huancavilca, Chorrera, Huangala, porque son como cultura nacional, lo que es del Estado nacional, son de los más representativos. Y no sé si podríamos hacer una invitación especial para que la gente que nos venga a visitar se detenga un poquito más aquí en la sala de la costa. Claro que sí, bueno, realmente la invitación está hecha. Este es un museo pues, donde ustedes pueden observar las bellezas de nuestra arqueología, ¿no? Detallada por los guías que tenemos nosotros aquí. Y se puede observar prácticamente, por ejemplo, en la Jamacuaque, ¿no es cierto? La pintura que a pesar de haber pasado tantísimos años, se conserva. Sí, y esa es la belleza de esta, ¿no? Y que todas estas son piezas que son originales, originales, sacado de los yacimientos propiamente, ¿no? Entonces no son réplicas. Eso es una valía muy grande porque Había un podemos ver valor, ¿no? qué pudieron haber pensado las personas al moldear ese tipo de figuras, ¿no? Su vestimenta, podemos ver sus adornos, ¿no? La cara que era pintada, ¿no es cierto? Vemos a los guerreros como que utilizaban los escudos, todo eso, ¿no? Y qué la forma tan complicada, tan detallada de cada pieza, ¿no? Y en eso vemos y valoramos la belleza del arte de estas culturas. Un poco reflexionando hacia tiempos presentes, decimos que no somos Guairapamuscas, ¿no? Que tenemos, se calcula 10, a veces hasta 12.000 años de lo que es la nación ecuatoriana. Y, y esto somos, ¿no? No somos un TikTok, realmente somos un pueblo milenario. Exactamente, nosotros tenemos una riqueza muy grande, ¿no? En los museos se albergan las piezas más maravillosas que usted puede imaginar, porque detrás de cada una de ellas hay una historia, ¿no? Una antropología, una etnografía, una belleza de pieza, ¿no? Y qué es lo que pensó, un pensamiento de un ser humano que vivió en donde nosotros estamos utilizando, ocupando. ¿No? Y eso es lo más bello, ¿no? Poder imaginar, ¿no? La fracción que sí. Qué pensaban, cómo vivían, ¿no? Porque lo que ellos vivían completamente diferente a lo que nosotros lo vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo vivían? ¿Acaso usted pudiera vestirse así? ¿O por qué se vestían así? O tener el arte en las manos para Exacto, representarnos. exacto, sí. Ahora todo es computadora, todo es diseños, más rápido, ¿no? Vivimos en un mundo tan rápido que no nos ponemos a pensar en esto, en qué es lo que quisieron representar, ¿no? Y eso es lo que nos permite soñar, ¿no? A los que estamos gozando de esto, de estas piezas, ¿no? De que usted cuando viene a un museo puede disfrutar, ¿no? Imaginar, vivir, ¿no? Y de eso se encargan nuestros guías, hacerle soñar al visitante. Bueno, como ustedes vieron, estas piezas fueron recolectadas desde 1954 hasta el 2014, en que ya se consolida como tal el museo. Y ustedes pueden ver esa riqueza pictórica, especialmente de nuestros pueblos amazónicos. Les recomendamos, a propósito de los días de feriado, o cuando ustedes tengan un poquito de tiempo, recorran este sitio para poder ver qué somos, que no somos Guairapamuscas, que tenemos un futuro de identidad como país y como nación. Bueno, a continuación tenemos una nota con Fidel Chamba. Él es presidente, decíamos, de la Comisión de Presupuesto, concejal de Quito, por supuesto, y fuimos invitados a un evento en la zona de Calderón.
allí aprovechamos para hacer esta nota en exclusiva para usted sobre el tema del presupuesto, porque esto nos interesa a todos los quiteños, cómo está distribuido el tema del presupuesto. Son más de $1.000 millones que ascendió este año el presupuesto y cuánto nos toca a las parroquias, en este caso a la parroquia de Calderón. Vamos a la nota. Entonces, a ver, entonces el presupuesto para casi 3 millones de quiteños en la ciudad capital, ¿no es un presupuesto muy cicatero la asignación del gobierno? ¿Cómo va? Es egoísta y aparte de eso, Patricio, te debo decir una cosa. Yo mismo fui la persona que en la Asamblea de Quito, hace más de 2 meses, solicité al señor alcalde se emita una resolución para exigir del gobierno el pago de aproximadamente $300 millones. El gobierno, de acuerdo a lo que nos informó el señor alcalde Pablo Muñoz y el señor administrador general, nos comentó que se había comprometido en dejar pagando $150 millones. En la sesión de la Comisión de Presupuesto, Patricio, que tuvimos, se nos informó que el gobierno no dejó cancelando los 150 millones que se había comprometido mediante bonos. Por lo tanto, nuestro rechazo total a este acto totalmente de burla a los quiteños, a la Asamblea de Quito y al Consejo Metropolitano, Patricio. Es decir, o sea que la devolución del IVA y el resto de rubros fue una falacia que se iba a devolver. Totalmente. El señor Lasso, de manera mediocre y de manera torpe, se ha burlado de Quito por cuanto tenía que dejar pagando los $150 millones en razón de los bonos que justamente el señor alcalde había conversado con él y no lo dejó haciendo. Por lo tanto, obviamente es función de nosotros exigir el pago de estas deudas. Por supuesto, estamos en un gobierno nuevo, hay que pedirle de la manera más comedida al señor presidente, que acaba de ser posesionado, al señor presidente Noboa, que por favor nos ayude a Quito, porque obvio, cada centavo que nosotros tenemos en las arcas del municipio son centavos que se transforman en bienes, obras y servicios y proyectos de inversión para Quito. Es más, estamos aquí en la zona de equipamiento, donde la gente ni siquiera tiene luz, agua, ni siquiera tiene transporte aquí. Las personas se mueren porque lamentablemente ni siquiera puede venir una ambulancia aquí a retirar a las personas enfermas. Y sobre problemas, seguridad, movilidad. Calderón, con casi 400,000 personas, realmente tiene muchas complicaciones. Entonces, ese presupuesto, ¿cómo está distribuido? Hay que plantear dos cosas. En primer lugar, la nueva asignación que se le va a hacer a la administración zonal. Sin embargo, ahí, Pato, es importante hablar con datos. El dato mata relato. ¿Cómo está la situación de ejecución presupuestaria aquí en la administración zonal de Calderón? La ejecución presupuestaria al 31 de octubre, de acuerdo a la información que es pública, Calderón apenas ha ejecutado el 48.47%. Es decir, lamentablemente un centavo, Patricio, que no se ejecute, es un centavo menos en obra, bienes y servicios. Es importante este dato porque, por supuesto, ya se avecina el fin de año y obviamente ya se hace la asignación de un nuevo presupuesto a la administración zonal y nosotros, al menos este concejal Fidel Chamba, va a velar porque cada centavo se ejecute de manera totalmente transparente y totalmente diáfana frente a las necesidades que tiene Calderón especialmente. En ese contexto, son 10 kilómetros de la estación del metro hacia Calderón. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿Se va a poder hacer alguna obra por parte del municipio con un presupuesto tan exiguo? Hay que esperar la planificación respecto del municipio de Quito. Nosotros, como Comisión de Presupuesto, lo que justamente hemos planteado, que una fiscalización permanente. De hecho, en mi calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto, lo que hemos hecho justamente es emitir ya un documento conjuntamente con la Secretaría de Planificación, Patricio, para poder dar un seguimiento a la ejecución presupuestaria. Justamente los datos que te estoy dando respecto de la ejecución tienen que ver con el informe trimestral que nos tiene que entregar justamente la Secretaría de Planificación para nosotros poder realizar un seguimiento exhaustivo y fiscalizador a la ejecución presupuestaria. ¿Qué puede esperar el pueblo de Quito, de Fidel Chamba, y en este contexto, cómo se va a manejar los exiguos, decíamos, presupuestos del municipio? Queridos amigos, nosotros debemos partir de un principio. Nuestros principales fiscalizadores son ustedes y nosotros los principales fiscalizadores de la acción ejecutiva. Aquí el principio básico es la unidad de todos los barrios como la Federación de Barrios de Quito. Es el principio de la unidad, de poder tener una lógica y dirección perfecta, transparente, diáfana, en la cual los concejales no se deban sino absolutamente a sus mandantes. Tenemos que inaugurar una nueva forma de hacer política y esta nueva forma de hacer política es en la cual los concejales
obedezcan absolutamente todas las disposiciones de fiscalización de cada una de las y los quiteños. Las juntas parroquiales, las parroquias, Patricio, se constituyen en un elemento dinamizador. Las 33 parroquias rurales se constituyen en un elemento dinamizador de la economía. Por eso es importante que de parte del municipio haya permanente inversión de obra en las parroquias, en el turismo, en la inversión, en la movilidad, en la reactivación económica. Y a propósito de las parroquias rurales, hubo una asignación bastante alta de recursos hacia las parroquias rurales. ¿Hay ámbito legal y cuál va a ser el seguimiento de esos recursos que entregó el municipio a las parroquias rurales especialmente? Dos temas. En el presupuesto prorrogado que aprobamos hace 2 meses aproximadamente, el señor alcalde había ofrecido a las juntas parroquiales la entrega de $15 millones. Sin embargo, de lo cual, de acuerdo a lo último que el día jueves de esta semana que pasó, el señor administrador general y el señor secretario de Planificación nos han indicado que no van a ser los 15 millones para el año 2023, sino que se va a dividir en 7.5 millones para este año y en 7.5 millones para el año que viene. Esperemos que esta obra que obviamente este dinero sea entregado en el marco de lo que significa la aprobación del presupuesto y que sirva específicamente para poder reactivar económicamente las 33 parroquias rurales de Quito. Y eso tiene que ver sobre el tema, el municipio tiene la competencia de la seguridad. Sobre este rubro, ¿qué podemos esperar? La seguridad se constituye en un elemento dinamizador de la economía si no tenemos seguridad, mi estimado Patricio, pero no solamente seguridad, si no tenemos movilidad, si no tenemos un ámbito de reactivación económica. El día de hoy se ha puesto ya en marcha el Metro de Quito, todos apoyamos la puesta en marcha del Metro de Quito. Sin embargo, hay que decir que sigue habiendo problemas. Por supuesto, el tema de las casas de Solanda, que no es un problema que todavía no está resuelto. El sistema integrado de transporte son temas que todavía no están integrados. Este año, la subvención, de acuerdo a lo que nos ha indicado el señor gerente del Metro de Quito, son aproximadamente $57 millones que nosotros tenemos que subvencionar para poder poner en marcha el Metro de Quito. Por lo tanto, son temas que hay que fiscalizar y son temas que las y los quiteños tenemos que estar siempre al pendiente. No en una lógica de contraposición de fuerza a nadie, sino en una lógica de poder tener una vida digna que todas las y los quiteños y mucho más quienes estamos aquí en Calderón merecemos. Entonces en Calderón se seca de sed, hay una zona freática bajo las casas que se están hundiendo en la parte de la Jota, en la parte de Solanda. A propósito de eso, ¿cuál es la perspectiva? Patricio, te cuento un tema. En el mes de enero, Metro de Quito, la empresa pública Metro de Quito, firmó un contrato con la empresa Suma Global. Y en junio de este año, el señor Villacres, en su calidad de gerente del Metro de Quito, firmó una adenda a este contrato. Los resultados, el informe final para poder establecer las causas por las cuales las casas en Solanda se estaban hundiendo, tenía que haber sido entregado el 21 de noviembre. Yo ya he solicitado al Metro de Quito para que se me informe si se entregó o no el informe final respecto de las causas por las cuales las casas en Solanda están hundiendo. Esto tienen que entregarme máximo hasta este miércoles y Patricio, para ti, yo dirigiré una carta en la cual te haré conocer exactamente qué es lo que ha pasado. Obviamente, este es un tema que trasciende una situación técnica, Patricio, porque en cualquier escenario el municipio tiene que dar resultado y respuesta a las necesidades que tienen los solandeños. Son más de 450 familias, Patricio, en las cuales incluso más de 60 ya no viven ahí. Lamentablemente viven en condiciones deplorables, viven en hoteles, viven en casas que lamentablemente ni siquiera prestan las condiciones de dignidad para las personas que han entregado la vida a las familias y son personas de la tercera edad. A continuación, tenemos una noticia que realmente se veía venir. Ante el paquetazo económico que se presenta en el proyecto de ley del Ejecutivo, especialmente con el tema de la condonación de los intereses a los grandes morosos, el Frente Unitario de Trabajadores ha anunciado su posición y se viene una movilización general a nivel nacional. Escuchamos a José Villavicencio, presidente de turno del FUD. Gracias. En primer lugar, queremos saludar a nombre de las 6 organizaciones que conforman el Frente Unitario, agradecerles por su presencia a esta rueda de prensa que para los trabajadores y el país es muy importante. En primer lugar, los trabajadores, el Frente Unitario, tenemos una gran preocupación porque vamos a cerrar el
año 2023 con una ley que estaría siendo aprobada por la Asamblea Legislativa en el acuerdo, entre comillas, de gobernabilidad, que no es otra cosa que el acuerdo de la corrupción y la impunidad, afectando a los trabajadores y a los pueblos. Nosotros vemos con gran preocupación que en el proyecto de ley económica urgente, lo que se busque o lo que se busca en los hechos y en la práctica es condonar por séptima ocasión multas, intereses y recargos a los grandes grupos económicos de este país que no han cumplido con la obligación que tienen con el Estado ecuatoriano. Segundo, el tema de la implementación de las zonas francas. Más allá que la comisión haya planteado que va a eliminar los contratos en el tema de las zonas francas, el problema de fondo está en el tema de la implementación como tal de estas mismas, que en la práctica el gobierno quiere resolver los problemas, entre comillas, de generar empleo, flexibilizando, agudizando y precarizando las condiciones de las personas trabajadoras y sobre todo, en este caso, a los nuevos contratos de los jóvenes. Un tercer aspecto que nos parece que es gravísimo es el tema de eliminar el impuesto a la salida de divisas. La banca, que va a tener más de 800 millones de utilidades en el 2023, los grandes grupos económicos, más de 600 millones de dólares, lo que han hecho es sacar estos recursos a invertir en el extranjero, en paraísos fiscales, en vez de en nuestro país. La diferencia está que los migrantes por remesas le van a entregar al pueblo ecuatoriano en este 2023 por más de 5,000 millones de dólares. En los últimos 3 años, más de 15,000 millones de dólares. Mientras tanto, obviamente, estos sectores que se van a beneficiar de la ley siguen, obviamente, sacando los recursos de nuestro país. El otro aspecto que nos preocupa, obviamente, en el 2023 es de que los trabajadores que por lo menos tienen un empleo no cobran sus sueldos y salarios por más de 4 meses. Esto ocurre en la mayoría de gobiernos autónomos centralizados, consejos provinciales, en las federaciones deportivas y en la gran mayoría del tema de las instituciones públicas. Es inaceptable de que algunas autoridades y el gobierno no pueda resolver esta situación cuando nosotros hemos planteado que si hay alternativas para poder cumplir estos aspectos y resolver la situación de el país. Porque el gobierno, si hubiera querido o si le interesara resolver el problema de los ecuatorianos, por lo menos hubiera considerado en la misma ley el mismo incremento general de sueldos y salarios, que no lo ha considerado y que obviamente no hubo acuerdos en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y hoy dependemos entonces del nuevo gobierno a través del Ministerio de Trabajo de que fije el salario para el 2024. Entonces, estas preocupaciones que tenemos hace que el Frente Unitario convoque a los trabajadores, al pueblo ecuatoriano, a acciones inmediatas frente a la Asamblea. En los próximos días vamos a hacer acciones de plantoneras, de movilizaciones, frente que ni la Comisión de Desarrollo Económico, ni la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social han tenido la predisposición de recibir al Frente Unitario para dar a conocer cuáles son nuestras propuestas y nuestras preocupaciones frente a estos proyectos de ley que se están anunciando, pedidos por escrito y que lamentablemente no han tenido la voluntad de recibir a los trabajadores, pero sí a los empleadores y a los grandes grupos económicos de este país, y por eso obviamente anunciamos que en los próximos días vamos a hacer acciones en rechazo frente a lo que la Asamblea estaría aprobando, que va en contra de los trabajadores y los pueblos. Muchas gracias. Como ustedes ven, amigos y amigos, realmente diciembre se va a despedir con una fuerte oposición por parte de los trabajadores hacia el proyecto del Ejecutivo Económico Urgente, que lo que hace es plantear unas viejas propuestas que vienen de gobiernos anteriores, y es nada más que una agenda neoliberal. Avanzamos con Pacasa News.